¿cuáles son las definiciones más importantes de la reforma en materia educativa? ¿Cuáles sus alcances, sus limitaciones? ¿Cuáles son las nuevas atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Vamos a conocer las opiniones de los expertos que convocamos en la materia. ¿En qué consiste la reforma al artículo 3º constitucional, que por cierto ya fue aprobada no solo por las dos cámaras del Congreso de la Unión, la de senadores y la de diputados, sino que rápidamente tuvo un recorrido en los congresos locales para hacer en efecto una reforma constitucional? Yo creo que en primer lugar es necesario señalar que se trata de una reforma que establece las bases para realizar las reformas sustantivas del sistema educativo. Creo que una de sus características es elevar a rango constitucional varias de las acciones que se estaban realizando ya en el sistema educativo. El ingreso mediante exámenes, mediante concursos de oposición reducidos a una prueba, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y su relación con la promoción magisterial, la propia existencia del Instituto de Evaluación, que va a adquirir un nuevo rango y podemos hablar de un nuevo INE, pero pienso que en primer lugar lo que permite esta reforma es no sujetar a negociación estos elementos que son importantes para el mejoramiento de la calidad. ¿En qué consiste la reforma? Básicamente en partiendo de la idea de que el profesor y la dirección y la supervisión de la escuela son, dice la iniciativa, los factores más relevantes en el aprendizaje, cosa que habría que discutir. Creo que son muy importantes, no necesariamente determinantes, según las condiciones del medio. Entonces, ¿en qué consiste? En elevar a rango constitucional los concursos de oposición para el ingreso, la promoción a los cargos directivos, el establecimiento de reconocimientos y la permanencia, la permanencia en el servicio. 2, establecer el Instituto Nacional de Evaluación, para la evaluación de la educación, con una jerarquía superior al que actualmente tiene, el que existe, y que consiste en evaluar componentes, procesos y resultados del sistema. Esto nos indica que establecerá lineamientos no solo para evaluar el aprendizaje, sino también para evaluar el funcionamiento de los aparatos gubernamentales, la calidad de los programas y materiales educativos, cosa que sería positivo. Hoy nadie evalúa eso y tenemos una serie de materiales y programas que francamente pues dan pena. ¿Y la reforma va en la dirección correcta, Rodolfo? Yo pienso que establece bases muy importantes. Va a haber desafíos también muy fuertes de orden técnico, pero también de orden político. Revisamos los lineamientos de carrera magisterial actualmente vigentes, podemos encontrar que al parecer pues, se premia a los profesores que dedican más empeño, asisten puntualmente, etcétera. Pero el problema, y yo creo que esta reforma también lo enfrentará si no hay una decisión de otro tipo, es que en un sistema corrupto, dominado por burocracias corruptas en general, habrá excepciones, tanto la burocracia sindical como la burocracia educativa, donde teníamos una práctica fusión del sistema, del gobierno, del sistema educativo y del gobierno sindical, sobre todo en la base de las escuelas, es muy fácil que las normas, a pesar de tener la jerarquía más alta, puedan simplemente ser letra muerta o ser otra cosa, ¿no? Resolverse en una negociación. Entonces yo creo que allí hay una posibilidad, abre una gran posibilidad, con muchos retos técnicos de los cuales hablaremos, pero es fundamental que exista la decisión de romper con ese pacto corporativo que, entre otras cosas, está soldado por la corrupción del sistema. ¿Estarías de acuerdo, Olac, en que la reforma puede significar una condición para empezar a resolver algunos nudos, aunque no es garantía de que así sea? Sí, creo que si se define correctamente todo este proceso en lo técnico, en los instrumentos,
y se aplica a todos con rectitud, es una precondición. No puedes hacer cambios importantes, sostenidos, si no pasa eso. Pero no cambia muchas otras cosas importantes. Es una reforma que en el paso del tiempo y en el corto plazo tiene que ser integrada a otras modificaciones importantes. Si no, bueno, habrá seguramente ganancias en transparencia, en confiabilidad, pero no necesariamente en aprendizajes más valiosos para más niños y adolescentes. ¿Qué es lo que no tiene esta reforma? ¿Por qué no podemos decir que esta sea una reforma integral, digamos, a la educación obligatoria? Mira, porque no basta con tener mejores maestros. Lo que es muy importante es qué le pedimos a los maestros que hagan y en qué concentren su trabajo. Y ahí tenemos hoy en día una situación muy desfavorable. La organización escolar, los planes de estudio, incluso los materiales que se utilizan muy extensamente, no son los adecuados para generar experiencias escolares que desarrollen realmente estructuras fundamentales de conocimiento, capacidades intelectuales y académicas sin las cuales no se puede realmente aprender sólidamente, leer, comprender la lectura, pensar en los problemas de la naturaleza, de las ciencias, de manera racional. Frente a eso tenemos programas enormemente recargados que muy poco alientan la imaginación, la comprensión, el gusto mismo por aprender. Muchas veces los maestros no hacen las cosas importantes porque les pedimos que hagan cosas y demasiadas cosas que no son de la primera jerarquía en la educación. Entonces tendríamos que modificar eso, con un magisterio en una carrera mucho más ordenada, mucho más transparente, haciendo este tipo de tarea apuntada a esas cosas. Porque en este escenario, lo que podríamos definir un buen maestro, responsable, que en efecto asista a clases, se actualice, quizá con los actuales planes y programas, Rodolfo, de todas formas, no estaría consiguiendo los resultados adecuados en términos del aprendizaje de los niños y hay que atiborrarlos, digamos, de temas, de conocimientos. Sí, así es. Yo creo que ese tiene que ser obligadamente el siguiente paso y que se tiene que hacer además en un tiempo razonable, porque se ha perdido bastante tiempo en estas formulaciones ambiguas y muy confusas que tenemos ahora. Con esos planes ningún buen profesor puede avanzar, aunque un buen profesor puede hacer a un lado esos planes y programas, cosa que pagará cuando sus alumnos presenten la prueba correspondiente. Ahora, pero yo creo que la reforma aporta un elemento muy importante, pero a la vez trae consigo otros. El elemento más importante que aporta, según yo, es que crea condiciones para que el desempeño, el trabajo profesional, sea lo realmente valorado. Pero no basta la reforma constitucional para eso, hace falta una reforma de las relaciones políticas, que quiero decir entre el poder central y el sindicato, la dirección sindical, porque el origen de un ambiente escolar donde lo pedagógico no fue lo más importante fue ese pacto corporativo, ¿no? A cambio de apoyo electoral, permisividad en el trabajo, laxitud en las normas e inclusive durante un largo tiempo salarios bastante bajos, ¿no? Una especie de pacto con el que se construyó el sistema educativo. Y eso ha sido un origen permanente, un obstáculo permanente
del cambio pedagógico. Tras conocer las definiciones más importantes de la reforma educativa, vamos a analizar los retos que plantea evaluar bien al magisterio. Vamos a una pausa y regresamos.